Buenas tardes. Antes de nada nos presentamos. Mis compañeras Cristina Anglés y Olga Biesa, residente de Medicina Familiar y Comunitaria, y mi compañera Salomé Vega y yo, Isabel Cavado, residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria, y somos residentes del CAPSUT. La sesión que os vamos a presentar hoy la hemos titulado Diabetes a flor de piel y ha sido tutorizada por Mar Fuentes, enfermera también del CAPSUT. En esta sesión os vamos a hablar de las manifestaciones cutáneas en la diabetes mellitus y vamos a centrarnos en la presentación clínica, en la epidemiología, en las causas, en el tratamiento, así como también en la prevención y educación sanitarias. Como objetivos para esta sesión nos hemos propuesto tres. El primero, identificar las alteraciones cutáneas más frecuentes asociadas a la diabetes mellitus, conocer prevalencia de dichas alteraciones y también importante sospechar de una diabetes mellitus no conocida a partir de determinadas lesiones que luego explicarán mis compañeras, ¿no? Un poco como justificación y a modo de introducción, comentar que hemos elegido este tema porque, bueno, aparte de que la diabetes mellitus es un importante problema de salud pública, todos sabemos que es la enfermedad endocrina más prevalente, que además, según datos de la OMS, esta prevalencia está en constante aumento y, bueno, implica importantes cargas tanto para el paciente como para los profesionales, el sistema sanitario, la sociedad, etcétera. Las complicaciones de la diabetes también son frecuentes, ¿no? E importantes, son resultado de diferentes factores metabólicos, ambientales, genéticos, etcétera. Y sabemos que esta entidad tiene una afectación multiorgánica. Dentro de esta afectación multiorgánica incluye la piel y si entendemos la piel como el órgano más extenso del cuerpo humano, nos ha parecido interesante un poco su estudio. En cuanto a la prevalencia de las manifestaciones cutáneas asociadas a la diabetes, las cifras oscilan bastante, según los autores, entre un 51% y un 97%. Esta variación de las cifras, por lo que hemos leído, se basa un poco a los diferentes tipos de diabetes, al control metabólico de la enfermedad, la edad y también la zona geográfica donde se hayan realizado los estudios, ¿no? Y otro dato importante que queremos destacar es que estas manifestaciones cutáneas se pueden presentar en pacientes ya conocidos, pero también se nos puede dar el caso de que sean un signo predecesor, que sea el primer signo de una diabetes mellitus no diagnosticada e incluso preceder el diagnóstico por varios años, con lo cual la identificación de estas manifestaciones cutáneas podría ayudarnos a mejorar el pronóstico de la enfermedad al conseguir un abordaje y una detección precoz. Vale. Entonces, a nivel epidemiológico, la prevalencia de manifestaciones cutáneas en el paciente diabético, como ya ha comentado mi compañera, abarca una horquilla que va entre el 50 y el 97%. Y esta disparidad de valores se debe pues, a todo lo que ha comentado y, lo más importante, al peso que tiene la medicina preventiva en cada país, ¿vale? En países en las que, desgraciadamente, la medicina preventiva no tiene tanto peso, pues se desarrollan mayores complicaciones y viceversa. No obstante, la literatura sí que se pone de acuerdo en que la dermatosis más frecuente es la dermatofitosis, siendo la onicomicosis la princeps, ¿vale? Seguida de la xerosis y el prurito. Vale, entrando ya en lo que serían las manifestaciones cutáneas, tenemos aquí una clasificación que seguiremos en las infecciones cutáneas bacterianas y micóticas. Luego vamos a hablar de las dermatosis específicas e inespecíficas asociadas a la diabetes mellitus y por último, tres entidades con nombre propio que están relacionadas con la diabetes. En las infecciones cutáneas bacterianas y micóticas tenemos una prevalencia del 20%, con una mayor incidencia en el mal control diabético, con tasas de hospitalización cercanas, mayor gravedad en resistencias al tratamiento y en tendencia a la recidiva. Y tenemos unas infecciones cutáneas que suelen ser recurrentes, superficiales y que no constituyen situaciones graves, en principio, hay excepciones. Suelen ser puerta de entrada de microorganismos, por lo que, aunque sean paucisintomáticas, deben siempre tratarse. En la etiología hay unos factores precipitantes en los que hemos destacado la hiperglucemia por sí misma, la cetoacidosis, el daño a la microcirculación periférica
la neuropatía diabética, la hipohidrosis, los traumatismos, la alteración de la inmunidad celular que se basaría en el déficit de interleuquinas y la alteración de la funcionalidad de los neutrófilos. Bacterianas, en primer lugar, en la imagen superior tenemos la celulitis, estamos hablando de piodermitis, se asocia a la diabetes mellitus, en este caso la placa eritematosa, brillante, caliente, que nos haría en este caso sospechar, como hemos dicho, de la diabetes asociada. Tenemos también una entidad, el eritrasma, la imagen de abajo, que suele ser una placa que aparece en pliegues, aquí en este caso en las ingles, que se produce por el Corynebacterium minutisum y que tiene un tratamiento con eritromicina tópica. Y la sección sería dos patologías graves, que sería la gangrena gaseosa y la fascitis necrotizante, que por sí mismas ya requieren hasta de tratamiento, ya lo que diríamos quirúrgico. Hay otra entidad, en este caso tenemos aquí las infecciones micóticas, que sería la desempeñada por las cándidas, que sería la glositis, con la depapilación de la lengua en este caso, y la balanitis que tenemos en la imagen inferior. Son procesos que suelen ser muy recurrentes y que requieren tratamiento antifúngico en ciclos. Tenemos también los dermatofitos, como nombrábamos ahora anteriormente, una entidad que es la mucormicosis rinocerebral, que es de gravedad porque se inicia en la nariz y llega a afectar senos paranasales y sobre todo el sistema nervioso central. No olvidemos la tinea pedis como puerta de entrada por las fisuras interdigitales y la afectación de las uñas, que se reporta en el 50% de los diabéticos. Ahora vamos a ver las dermatosis específicas asociadas a la diabetes. Os presento aquí la necrobiosis lipoídica, una enfermedad granulomatosa inflamatoria y crónica. Afecta a un 0,3%, mayormente mujeres, entre 30 y 40 años. Normalmente el 70-90% de la gente que presente necrobiosis lipoídica puede desarrollar la diabetes mellitus, de la importancia de la asociación, y se presenta como una placa discoide de bordes eritematosos sobre elevados que parece que evoluciona a color amarillento con telangiectasias. Normalmente es pretibial, puede aparecer en otras localizaciones. Es asintomática, no causa dolor, pero si se ulcera y cronifica, entonces sí que es dolorosa. No hay tratamiento efectivo y tiene una resolución al cabo de los años en un 19%. Otra entidad sería el granuloma anular, del que existen 5 variantes con una prevalencia del 0,3. Aquí lo vemos en mujeres con pico a los 50 años. Tiene relación bastante estrecha con el mal control metabólico y aparecen estas papuritas que vemos que se disponen en anillo y aparecen sobre todo en dorso de manos y pies. El curso es autolimitado. La cuarta entidad sería el engrosamiento digital. La piel gruesa del diabético aparece en la esclerodermia diabeticorum, en el engrosamiento subclínico y la piel cérea, que es esta imagen que veis aquí, donde vemos una queratopatía diabética que limita la extensión de metacarpo falángicas e interfalángicas, empezando por el quinto dedo y haciendo una propagación radial. Se presenta de forma bilateral, simétrica, y también puede afectar a otras partes del cuerpo. La acantosis nigricans, placas hiperpigmentadas, papilomatosas, aterciopeladas, en zona de pliegues. Es fiel marcador de resistencia insulínica y se presenta en obesos, sobre todo diabetes mellitus 2. El tratamiento es el control metabólico y hay que diferenciarlo, sobre todo de acantosis maligna y la acantosis inducida por fármacos. Y en este grupo, por último, la bullosis diabeticorum, que nos llamaría la atención esta presencia de ampollas tensas, de consistencia firme, contenido claro, indoloras, en piel sana, que habría que diferenciar de enfermedades ampollosas, tales como la producida por fármacos o por autoinmunidad, ¿no? Y que curan espontáneamente sin cicatriz en un espacio de 2-5 semanas. Y ahora vamos a seguir con las dermatosis inespecíficas asociadas a la diabetes.
Entonces, aquí encontramos los acrocordones, ¿vale? Que son lesiones tumorales benignas, asintomáticas, y que se asocian con una alteración del metabolismo lipídico y de los carbohidratos. Su prevalencia es muy alta, del 65-70%, y se manifiesta como pápulas pardas claras, pediculadas, que se localizan principalmente en pliegues, ¿vale? Y el tratamiento pues, va desde el curetaje hasta la crioterapia. También tenemos la xantomatosis eruptiva, que como la anterior también se relaciona con la alteración del metabolismo de los lípidos. La prevalencia es mucho menor, menos del 0,1%, pero es muy fácil de identificar, ¿no? Son pápulas amarillas de 1 a 4 milímetros con un halo eritematoso, ¿vale? Que se localizan en zonas extensoras. Pueden ser pruriginosas y con signo de fenómeno de Kerner positivo, que es que cuando hay un traumatismo, la lesión sigue el recorrido de dicho traumatismo. Y el tratamiento es un control metabólico. Vale. También tenemos la xantosis, ¿vale? Que es una hiperpigmentación amarilla de uñas y piel, ¿vale? Causada por los detritos de la glucosilación no enzimática. Su prevalencia es del 40% y tiene una afectación bilateral, ¿vale? Y cuando cuando afecta a la piel, no compromete a las escleras. Lo que nos permite diferenciarlo de otras entidades, y el tratamiento también es el control metabólico. Vale, la rubeosis fascis, que es un flushing crónico en cara y cuello, con una prevalencia del 59%, y el control metabólico, como siempre, y protección solar, ¿no? Sobre todo en los fototipos 1 y 2. Y la púrpura pigmentaria, que es una entidad idiopática, ¿vale? Causada por la extravasación de los eritrocitos, ¿no? Y su posterior depósito de hemosiderina. La prevalencia también es muy elevada, el 50%, y se presenta como máculas hiperpigmentadas de color pardo, que luego pueden evolucionar a oscuro, ¿no? Y que suelen encontrarse en la región pretibial. También muy importante, como ya hemos comentado al principio, ¿no? La cherosis cutánea, que es una de las manifestaciones más prevalentes, ¿vale? Está causada por alteraciones en la microcirculación y en las glándulas sudoríparas secundarias en la neuropatía diabética, ¿vale? Y se presenta como prurito, ¿no? Este debe ser tratado siempre porque como al rascarse, ¿no? Crea excoriaciones, y estas excoriaciones pueden ser vía de entrada a agentes infecciosos a unos pacientes que ya tienen riesgo de hacer infección. Vale. Y luego, por último, vamos a ver las dermatosis que no están asociadas, son otras entidades, ¿vale? Que se ha visto que hay una relación, pero no dependen de la diabetes. Vale. Como puede ser el vitíligo, ¿vale? Que es una dermatosis adquirida y despigmentante, ¿no? Que se manifiesta con manchas hipocrómicas, bien delimitadas, simétricas, y sobre todo la localización es en manos y periorificiales y en zonas genitales. La prevalencia mundial es del 0,1 al 2%, pero en los diabéticos mellitus tipos 1 su prevalencia es mucho más alta, siendo entre el 1 y el 7%. También tenemos la porfiria cutánea tarda, que está asociada pues, también con la diabetes mellitus y en un 22%, mayoritariamente en hombres, y el líquen plano, que se manifiesta como lesiones eritematosas poliglonales, pruriginosas y pigmentadas, ¿no? Que son las tres del líquen plano, y se ha visto que hasta la mitad de los pacientes con líquen plano pues, presentan alteraciones en el metabolismo de la glucosa, ¿vale? Habiendo una asociación entre el 1,6%. Y por último, la psoriasis, ¿no? Que es una enfermedad inflamatoria con manifestaciones sistémicas, ¿vale? La prevalencia es del 1 al 3%, pero los pacientes con psoriasis tienen 1,5 veces mayor riesgo a desarrollar diabetes tipo 2, ¿vale? Y los mecanismos patológicos se ha visto que están alteradas pues, vías inflamatorias mediadas inmunológicamente. Vale. En cuanto a la prevención y a la educación sanitaria, nosotras hemos querido hacer hincapié sobre todo en el buen control metabólico mediante tratamiento farmacológico y también no farmacológico, ya que realizando esta sesión nos dimos cuenta que cuando se aumenta en prevención y en educación sanitaria disminuye notablemente
todas estas complicaciones y en este caso dérmicas de la diabetes mellitus. Esto lo vamos a conseguir siempre mediante el empoderamiento y la motivación de los pacientes y de sus familiares también, en fomentar los estilos de vida saludables. O sea, siempre que podamos, pues vamos a incidir en una dieta mediterránea, si es posible, que realicen actividad física y hábitos de vida saludables. En cuanto a nosotros, el equipo de atención primaria, también es verdad que nos tenemos que responsabilizar del cuidado de la piel, no solamente el paciente. Por ejemplo, enfermería, que es los profesionales que ven el paciente, los diabéticos, las personas que tienen diabetes cada 3-4 meses más o menos, pues es muy importante que las exploraciones y las anamnesis sean completas, porque se pueden detectar cualquiera de las manifestaciones que os han comentado mis compañeras y nos pueden indicar que haya una descompensación de la diabetes. Pero también es verdad que pueden acudir a nuestra consulta con alguna de estas alteraciones que nos puedan indicar que hay una posible diabetes no diagnosticada, aparte de todas las pruebas complementarias que se tengan que hacer. Un ejemplo de educación sanitaria y que funciona muchísimo es el uso de la insulina, enseñar a usar bien la insulina porque disminuye notablemente las lipodistrofias. Por último, para mejorar eso, la prevención y la educación sanitaria, es muy importante que optimicemos las competencias profesionales, en este caso que mejoremos en nosotros como profesionales a la hora de acudir a sesiones, formación continua y conocer este tipo de posibles manifestaciones que nos indiquen que se pueda realizar un diagnóstico precoz de la diabetes mellitus. Y bueno, en definitiva, trabajar coordinados y que haya una buena comunicación entre los diferentes equipos asistenciales. Y como conclusión, ya para terminar, después de toda esta información, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando se detecte, por ejemplo, la necrobiosis lipoídica, un granuloma anular, una acantosis nigricans o un engrosamiento cutáneo, que son manifestaciones cutáneas que de normal no se dan en población que no tiene diabetes, pues que lo tomemos como un signo de alarma y lo busquemos. Y bueno, la clave de la diabetes para que haya es que haya un buen control metabólico y que se fomenten los estilos de vida saludable. Y teniendo en cuenta al paciente como un ser biopsicosocial, cuando hay algún problema dérmico, esto le va a provocar en la mayoría de veces problemas también psicológicos. Entonces, cuando haya una detección precoz y un buen tratamiento, lo que vamos a conseguir es que haya mejor autopercepción y una mejor calidad de vida para el paciente. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, ya sea aquí en la sesión o por el chat, estamos